Hablando de Liderazgo, tengo a Carolina García, una mujer que, aunque muchos reconocen por ser una voz importante para la discapacidad, yo la reconozco como una coach, como una líder importante para darnos a nosotros y ayudarnos a capacitarnos, a mirar el mundo desde otra óptica, a contribuir a un mundo mejor. Es una mujer que tiene todos los reconocimientos, pasaría toda la tarde y toda la mañana y toda la noche hablando de sus reconocimientos, pero yo creo que lo más importante tiene que ver con su capacidad humana, con su humildad, con su sapiencia y con estar conectada como hacen los líderes al servicio de la gente que la necesita. Carolina, gracias por aceptar esta invitación, gracias por estar aquí en Líderes Hablando de Liderazgo. Oye, querido Amancio, es que qué introducción más emocionante. Mira, desde el video que me encantó porque yo lo había visto, nunca lo había visto hasta el final, y realmente es sorprendente y es emocionante, y lo que pueden lograr. Y bueno, ¿y qué quieres que te diga con las palabras que dijiste de mí? Así que me siento, pero ya bendecida por todos los lados que te pueda decir. Así que vengo muy contenta, feliz. Mira, ahí está Katiuska. Katiuska nos Vengo saluda. feliz de esta conversación. Qué bueno. Querida, esta conversación comienza con una pregunta que te deja el invitado anterior, que en este caso fue una coach también, ¿ok? Carla Cofiño, y Carla, venezolana, te regala esta pregunta. ¿Qué es lo que más te incomoda actualmente en la vida, físico, emocional, material, y cómo lo manejas? Ay, Carla, pero ¿por qué me deja esa pregunta? Oye, yo conozco a Carla. Le reclamas después aparte. Y por cierto, Carolina, vas a tener la oportunidad de vengarte con el invitado que viene porque tú le vas a poder dejar una pregunta. Sí, pucha, voy a tener que pensar en una pregunta suspicaz. Oye, ¿qué es lo que más me incomoda actualmente? Fíjate que lo que más me incomoda, si tuviera que pensarlo así como en frío, yo diría que son los estados emocionales, Amancio. En que me he visto todo el año teñida de estados emocionales. Tú sabes que acá en Chile hemos pasado un 2021 muy político, muy político. Entonces, yo fui candidata a la convención constituyente en el verano hasta que fueron las elecciones en mayo. Después acompañé a muchos candidatos que fueron a diputados, qué sé yo, algunos presidenciables. Entonces, y bueno, y eran muy significativas las elecciones que sucedieron el domingo recién pasado. Entonces, los estados de ánimo son los que más me han incomodado. Y cómo lo he manejado, porque mira, porque he pasado desde la complacencia hasta la incertidumbre, hasta de repente la ambición, de pronto aquí no hay nada que vaya a suceder bueno. Entonces, creo que los estados de ánimo, que ahora que como estamos hablando entre coaches, nos predisponen hacia el futuro, a si hay posibilidades o no hay posibilidades. Entonces, cuando me he visto en estos estados de ánimo muy restrictivos, he tenido que navegarlos y intentar cultivar estados de ánimo que sean contrarios, que sean como expansivos, como la confianza,
la autoconfianza y tratar de tranquilizarme de que yo no tengo el control de nada. Así es que, que lo que vaya a suceder hay que irlo navegando y de todas maneras yo te diría que la invitación es que nos hagamos cargo de nuestros estados de ánimo que de pronto nos toman la agenda. Algo que nos suceda nos toma la agenda. Así es, yo estoy de acuerdo contigo y creo que además la agenda vista desde afuera comienza a cambiarnos los estados de ánimo, porque cuando comenzamos a poner el foco afuera, entonces comienzan cosas a pasarnos que empezamos a contaminar nuestro estado de ánimo óptimo para poder producir. Y aquí va una pregunta que se suma para empezar a construir. ¿Qué hace Carolina cuando le llega a un coachee que tiene un estado de ánimo que se parece tanto al tuyo? Que tú dices, oye, ¿cómo le hago coaching a este señor, a esta señora, si estamos en sintonía? Yo estoy en el mismo quiebre en que él está, me está hablando de lo mismo, me está hablando de mí. ¿Cómo haces para trabajar con esta persona? Oye, Amancio, aprovecho de decirte que yo he trabajado como mentora de algunos coaches que quieren acreditar en una mejor credencial o que están formándose como coaches. Y yo siempre les digo, oye, el coachee va a llegar con lo mismo que uno está viviendo, porque yo no sé cómo el universo se encarga de ponerte a las personas en ese lugar. Entonces, claro, cuando yo creo que muchos coaches se han visto tomados la agenda, como dices tú, por el estado emocional de estar, de la incertidumbre, de la desconfianza, de aquí no hay nada bueno que vaya a suceder, aquí viene el desastre. Entonces, bueno, ahí lo primero es tomar una respiración y intentar ponerse al servicio del otro. Y por eso te digo de que es tan importante de saber que los estados de ánimo son lo que nos predisponen hacia el futuro. Entonces, si yo veo un coach muy complicado con su estado de ánimo, de incertidumbre, de que aquí están todas las cartas echadas, que viene el desastre, hay que ayudarlo a mirar todos los frentes, con qué herramientas cuenta y ver cómo sacarlo de ese estado de ánimo que lo tiene paralizado y acompañarlo a cultivar un estado de ánimo más expansivo. Claro, sin duda alguna. Carolina, de los desafíos de tu vida, donde tuviste que acudir a toda esa fortaleza que incluso no sabías que tenías, ¿cuál ha sido ese momento? ¿Cuál ha sido esa circunstancia que dijiste, aquí o me convierto y me crezco o no voy a contar el cuento después? Bueno, en algo que yo me di cuenta que tal vez podía tener herramientas que no me había dado cuenta, es que, bueno, tú que nos conocemos, que tú sabes, yo hace muchos años trabajando para la minería y teniendo toda mi vida perfecta, porque tenía un novio, que viajábamos mucho, mis hijos creciendo perfecto, yo era una ingeniera
que trabajaba, como te digo, para una empresa de estrategia, la minería, viajaba mucho, hacía muchos deportes que me encantaban. En un viaje a ver un cliente en el norte, tuve un accidente que me hizo dar un giro en 180 grados. Fíjate que el auto, el taxi que me llevaba del aeropuerto al hotel en Antofagasta, empezó a andar muy rápido por la ciudad, por la carretera, y yo iba apurada, Mancio, porque quería llegar luego al hotel a bajar los correos. No existía wifi en esa época en el teléfono. Y no hice nada, por supuesto. Y bueno, entonces este taxi que me llevaba al hotel hizo maniobras imprudentes y de pronto se encontró de frente contra un camión. Y ahí te diría yo que mi vida dio un giro en 180 grados. Quedé con una discapacidad muy importante, muy dependiente de otros. Me rompí la médula a nivel cervical y eso significó silla de ruedas para siempre, y además la necesidad de una cuidadora, que es una persona que me tiene que ayudar porque yo tengo muy poca independencia. Perdí las 4 extremidades, quedé con una tetraplegia muy severa, entonces eran cambios muy difíciles de afrontar. Y en un inicio yo hice mucha terapia para poder avanzar. Y lo que logré era, que fue maravilloso en mi vida, fue poder mover algo las manos, porque no movía nada más, no movía nada. O sea, me daban de tomar, me daban de comer, alguien me marcaba el celular para yo poder hablar con mis hijos. Tenía que dormir con una enfermera dentro de la habitación del hospital, porque yo era incapaz de tocar un timbre. Entonces hice terapia y logré finalmente poder manejar mi computador, mi celular. Hoy hasta manejo mi auto. Entonces te digo que yo soy súper feliz. Y, y luego ahí pensé que había quedado mi vida como estancada. Seguí trabajando en esta empresa de estrategia. Sin embargo, a los 2 años que llevaba ahí, me despidieron porque ya no servía para lo que me habían contratado. Entonces allí me puse a buscar trabajo porque yo dije, me van a contratar inmediatamente, y anduve un año buscando trabajo en diferentes industrias, reuniones, y nadie me contrató, Amancio. Entonces fue súper duro porque yo tenía que reinventarme, ya que mis hijos dependían de mí. Yo eh, eh, ya estaba separada de mi ex marido. Claro, y ahí, bueno, mi novio me había dejado, me habían echado, etcétera. Y gracias a una amiga que quiero mucho, me ofreció un curso de coaching, y que fue realmente lo que cambió mi vida, que me permitió ver otro observador, porque yo como ingeniera siempre tenía la razón, me logró reconocer mis emociones, con eso mi vulnerabilidad, de que no estaba todo perdido, eh, la compasión conmigo y finalmente la gratitud. Y ahí yo creo que tuve que sacar realmente habilidades que no sabía que tenía, que tuve que echar mano a todo un tema eh, de fortalezas y resiliencia, ya que fue muy duro pasar por ese proceso, porque reconocer las emociones que yo no reconocía porque pensaba que tenían mala prensa, como la pena, la rabia, o el mismo miedo de qué ir a pasar conmigo.
eh, fue un acto duro, como te digo. Entonces, pero finalmente que lo logré. Y el tema de las emociones como ingeniera, yo lo tengo muy presente porque como ingeniera yo pensé que los ingenieros no teníamos emociones. Entonces, imagínate andar siempre pensando que no puedes echar mano a esto. Entonces yo te diría que lo que cambió mi vida fue haberme certificado en un proceso de coaching y que no es inmediato todo, sino que desde que me certifiqué he ido todo el tiempo intentando avanzar en mi mismo autoconocimiento y, y en mí mismo como en mi misma resiliencia. Claro, sí, sin duda, sin duda. Y, y en todo este camino y en todo este trayecto, eh, ¿cuándo dijiste realmente, oye, ahora sí me siento a salvo? Voy a contarte esto, te lo voy a contar porque pocas veces lo he dicho públicamente. Yo fui desahuciado a los 13 años de edad. Yo no sabía, la verdad es que me lo ocultaron y yo me enteré años después. Yo tenía una enfermedad renal que orinaba sangre y proteínas del color de la Coca-Cola, con un sedimento verde. Mis riñones estaban prácticamente destruidos. Y bueno, mi mamá se da cuenta de esto cuando yo tenía como 13 años. Cuando voy a cumplir 14, hay un médico francés que viaja a mi ciudad, mi mamá, que es enfermera, ella me había hecho una historia clínica, porque lo sabía hacer, porque era parte de su trabajo, aparte de la que había en las clínicas y en los hospitales. Y se consiguió con este médico reconocido, revisa mi expediente y le dice, señora, deje hacer a este niño lo que quiera. Este niño no pasa de un año, no pasa de 2 años. Yo lo que sentí en ese momento, es decir, en términos fue que en mi casa se encendieron todas las alarmas. Yo escuchaba a mi papá hablar de seguros, hablar de Alemania, empezaban a hablar de trasplantes, te estoy hablando año 83, y comienzo a viajar a Caracas a que me vean el centro de nefrología más importante de Caracas en el Hospital Universitario de Caracas. Gracias a un contacto de un amigo, y me veían 7 médicos, y viajaba cada 15 días, yo estaba en la región, y comienza el tratamiento, alimentación, medicamentos, toda la historia que te puedas contar en todo esto. Y cuando tengo como 17 años, bueno, me dicen, bueno, vas a estar en control, ya dejaste de orinar sangre y proteínas, ahora vas a estar en control cada 6 meses, después cada año y tal. Y es cuando yo me entero de todo esto, ¿ok? Me entero de toda la historia de lo que ha pasado cuando yo tenía como 17, 18 años, ya comienzo a ser adulto, pero cuando tengo como 21 años, que todavía iba a tratamiento, que todavía me veían mis médicos en Caracas, que todavía hacía mis exámenes anuales y todo, y semestrales, en ese momento que yo iba viajando ya solo, un adulto, graduado, en mi primera carrera que es informática, voy viajando, iba a aprovechar a hacer unas cosas en Caracas, me iba a ver con los médicos, y el médico viene y me dice, ya no tienes que venir más, ya tú estás bien, sigue tu vida normal. Y en ese momento yo salí del Hospital Universitario de Caracas, lo recuerdo como hoy, y dije, oye, estoy salvado, me salvé. Y ese momento me llené de lágrimas, me llené de alegría, y me cambió la vida, me cambió. Empecé a ser otro, porque me sentí salvado. A pesar de que yo no era consciente realmente, que no es tu caso, de lo que me había pasado en la previa, ¿ok? La previa había sido muy dura, pero mi mamá la había sabido maquillar, y mi padre. ¿En qué momento tú dijiste, oye, ¿sabes qué? Estoy salvada? ¿Lo Oye, recuerdas? qué bonita tu historia y impactante, porque yo me imagino ese niño con poca conciencia de lo que le estaba sucediendo,
y esa madre intentando cubrir a su hijo de que casi no se entere de todo lo que está sufriendo. Pero gracias a Dios saliste adelante. Me imagino la felicidad de tus padres. Bueno, yo digo que yo pasé como por esa etapa de no tener conciencia de lo que me estaba pasando. En un inicio estuve, yo digo, gracias a mi mente de ingeniera y de no echar mano a las emociones al principio, en que mi mente se sintió absolutamente blindada. Aquí no ha pasado nada, todo sigue igual. Entonces, porque eran muchos cambios difíciles de afrontar, todos de una vez. Entonces, yo digo, mi mente ingeniera me salvó de no caer. Y ahí le di a terapia, iba al gimnasio, intentaba avanzar, porque yo sabía que había como una ventana de 16 meses en que podía hacer terapia, mover las manos, mover mi cuerpo, y que después esta ventana se cerraba y yo había quedado como había quedado, no iba a avanzar más. Entonces, bueno, claro, ahí yo te diría que fue un momento en que como a los 24 meses ahí me di cuenta de todo lo que había ganado, porque yo, Amancio, no hacía nada, nada. Yo era así, mira, tú entrabas a mi habitación y yo te decía, hola, Amancio, ¿cómo estás? Y tú me decías, hola, Carolina, y yo te decía, ay, Amancio, por favor, ráscame la nariz que me pica, porque yo era incapaz de rascarme la nariz, nada, pero con cero conciencia de lo que me estaba pasando. Yo le decía a mi hermana mayor que entraba a mi habitación, yo le decía, Sole, qué bueno que viniste, por favor, ráscame la nariz. Y ella me rascaba, pero le daban ganas de tirarse por la ventana para afuera, porque decía que espanto que ni siquiera pueda mover una mano, nada. Mira, me daban de comer, me daban de tomar, me ayudaban a ir al baño, a levantarme, a acostarme, a todo. A todo. Como te digo, yo tenía súper adiestrada a las enfermeras que decía, oiga, mire, márqueme tal número que es la casa de mi hijo, o márqueme tal número, es mi papá. Y yo cuando logré mandarle un mensaje de texto a mis hijos desde el hospital fue como súper liberador. Pero cuando después yo salí del hospital eh, con una autoestima que ni te digo, Claro, todo que por no el suelo. existía. No, que no existía esta super mujer que era la superwoman que iba, pero como avión para arriba, todo se había perdido. Después, claro, mi novio se fue, después me despidieron. Uy, mira, era uno detrás de otro y yo me sentía cada vez peor. Hice puras malas decisiones financieras eh, que vinieron a empeorar la situación. Entonces, yo diría que gracias al, al, al tema del coaching, en que yo logré recuperarme y sentirme como a salvo. Y te digo que cada vez, porque ahora que tú decías que en la introducción que yo había sido reconocida en diferentes ámbitos, yo donde más siento como orgullo es cuando doy alguna charla de diversidad e inclusión y hablo de discapacidad y la gente me lo agradece de verdad, yo ahí digo, estoy salvada. Qué bello, qué bello. Tú sabes que Tom Peters
dice que los líderes tienen que pasar por un crisol para luego poder poner toda su luz al servicio. Y efectivamente ese es tu caso, pasaste por un crisol para poder poner la luz hoy al servicio. Cuando hoy te toca hablar con personas, con líderes, además ser la voz de la gente que necesita ser incluida, que estás moviendo el tema, que eres referente, ¿qué les dices a los líderes para que se den cuenta que ellos también tienen que pasar por un crisol, o que si ya lo pasaron, presten el servicio y miren? Este mundo donde a veces no es tan mirado. Ya, es buena pregunta porque yo creo que los líderes son pocos los que tienen conciencia de haber pasado por este crisol. Entonces, yo muchas veces, yo casi siempre, les cuento mi historia y les cuento el crisol por donde tuve que pasar. Y ahí diría que es un acto de sensibilización, como que tú sensibilizas al líder de qué es lo que nos pasa a las personas con discapacidad, de cómo nos sentimos de excluidos de la sociedad, de diferentes ambientes, de diferentes procesos. Yo cuento historias mías de verdad que yo he pasado en ciertas situaciones, en empresas, y yo las cuento como divertidas, pero que finalmente son ciertas y que son casos de exclusión. Entonces, yo les digo a los líderes, si ustedes nos incluyen, nos hacen un buen proceso de inducción, nos hacen una adecuación al cargo, nos dan feedback, porque tú sabes, Amancio, que los líderes en general a las personas con discapacidad ni les dan feedback, porque dicen, no, mira, pobre, ¿para qué le voy a dar feedback? O por otro lado, bueno, como no es muy relevante lo que ella hace, ¿para qué le voy a dar feedback? Entonces yo digo, mira, que nos den feedback, que nos permitan avanzar en la carrera, porque nosotros queremos aportar. Ustedes le pueden cambiar la vida a una persona, que es una persona que viene de una historia en que no ha tenido posibilidades de trabajar. Fíjate que si no fuera por la ley 21.015, que es la ley de inclusión laboral para personas con discapacidad, que obliga legalmente a las empresas a tener el 1% de sus colaboradores que tengan alguna discapacidad, las personas con discapacidad no seríamos contratadas. Entonces venimos de una historia de pocas oportunidades. Entonces yo a través de mi historia intento sensibilizar a los líderes y también de decirles que pueden desarrollar un liderazgo inclusivo, eh, que, que no todos los líderes son inclusivos, que ahí tienen que tener ciertas habilidades, ponerlas al servicio de la inclusión en general, ¿eh? No solo de las personas con discapacidad, pero que una que es el compromiso con la diversidad y con la inclusión, otra es tener coraje para desafiarse uno mismo los puntos de ceguera y también desafiar a los otros que no están tan comprometidos con esta inclusión, y hay que tener coraje. Y después el líder inclusivo es consciente que tanto él como su empresa o industria tienen sesgos inconscientes y que los sesgos inconscientes son el mayor talón de Aquiles del líder, porque finalmente se traducen en injusticia o inequidades, porque por las mejores
las mejores intenciones que tú tengas, pero si no eres consciente de tus puntos de ceguera, se cometen. Después, que tengan curiosidad por saber cómo piensa el otro. Porque como dicen, no, mira, total, mira, ya lo contratamos, déjenlo ahí, en ese puesto, ya que se contente con eso. O no les dan la palabra en las reuniones porque no es importante. Oye, tener curiosidad por cómo piensa el otro, el que siempre te está diciendo que todo es al revés, tal vez. Y después, bueno, tener conciencia cultural que ya estamos en un mundo, sobre todo nosotros en Latinoamérica, los países, cuántas diferentes nacionalidades tenemos en nuestras empresas. Y lo último es que tienen que aumentar el nivel de colaboración entre sus colaboradores, ya que todas las bondades que promete la diversidad, que son mayor producción, mayor compromiso de los empleados, menores tasas de accidente, incluso mayores confianza para los líderes, también que pueda surgir la innovación. Nada de eso se da si no hay colaboración entre los distintos, porque colaborar entre semejantes es muy fácil. Yo digo, yo como ingeniera con mis amigas ingenieras, oye, nos poníamos de acuerdo en 2 segundos. Sin embargo, incorporar la visión de alguien que no era parecido a nosotros, ya se hacía costoso. Entonces, hoy el líder tiene que hacer colaborar, ¿cierto? Tiene que hacer colaborar a los diferentes para que surja todo esto. Mira, primero me surge una duda. Y es que si existe un programa de formación de coaching para discapacitados, es decir, discapacitados haciéndole coaching a discapacitados. No existe porque yo digo, debe ser una mirada interesante. Y lo voy a sumar con un comentario sobre lo siguiente. A ti no te regalaron el lugar donde has llegado. Tú lo has construido, como decimos en Venezuela, a pico y pala. ¿Ok? Te lo has ganado a punta de trabajo. No fue que... Y lo digo porque en algunos casos, y yo conozco uno, tuve un vecino que tuvo un accidente, quedó también parapléjico, y él no tomó el camino de la resiliencia y de reconstruirse y de mirar el mundo de otra manera, sino que decidió dedicarse al alcohol y a fumar, y su vida es distinta a los resultados. Y eso también es parte de, es decir, también tenemos que hacernos visibles y reconocernos y decirnos, oye, yo puedo y esto. Entonces, a lo mejor allí hay una oportunidad, porque si hay coaches haciéndole coaching a coach, también pueden haber discapacitados sirviendo y desde allí, para poder cambiar esta mirada, esta óptica. Porque también es humano sentir lástima por uno mismo, quedarse conectado con esa emocionalidad, bueno, entender desde el espacio de la depresión que te puedes quedar allí, que está justificado el que te quedes acostado en la cama, total, tú fuiste la víctima y tú no quisiste nacer así, o tú no quisiste que ese accidente pasara, o tú no quisiste que esas cosas ocurrieran, pero te ocurrieron y pareciera que está la excusa. ¿Te hace sentido esto o son meras especulaciones mías? No, totalmente. Y me encanta lo que traes, porque la semana pasada di una charla para una empresa consultora y íbamos a hablar de discapacidad y el título, y las chicas que conforman esta consultora me entrevistaron antes, me dijeron, oye, mira,
queremos saber cómo podría ser y todo. Y ellas me ofrecieron el título y me dijeron, oye, mira, nos gustaría que pusieras el foco en de víctima a protagonista. Yo soy el protagonista de mi historia. Oye, y me encantó, lo encontré genial. Les dije, oye, son pero genias, porque en realidad yo digo a Manso, a todos nos pasan cosas. Entonces, por ejemplo, en el tema de resiliencia, a mí me encanta de pronto hablar de resiliencia y yo digo, oye, no es necesario haber pasado por un accidente para poder construir resiliencia. Todos lo necesitamos. ¿Por qué? Porque, mira, me dejó mi novio, me despidieron del trabajo, mira, me tuve que cambiar de casa, eh, Tuve que cambiar de país. me tuve que cambiar de país, imagínate. Claro. Oye, se murió mi papá, vino el COVID y mi emprendimiento que iba hacia el norte ahora está mirando al sudeste. Oye, mi hijo se enfermó. Imagínate tu mamá. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de todo esto? Y yo digo, por suerte, la resiliencia es una habilidad. Y lo pongo como bien destacado porque nadie nace resiliente. No es que tu mamá nació resiliente, se tuvo que hacer. Eh, yo también, yo no sabía que tenía esto, me tuve que hacer, contigo aprendí, andando empiezo, qué sé yo. Entonces, la invitación es a ser resiliente y tú tienes un muy buen punto porque nosotros por lo menos en Chile y en Latinoamérica, piensa que más o menos el 18% de las personas mayores de 18 años, el 18% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Entonces, por diferentes factores culturales, bueno, y la discapacidad además golpea más fuertemente a los que mí y a la Patti Morales. Eh, somos muy amigas. Gracias, Golpea, Patricia. se golpea, te diría yo, exponencialmente a a los sectores que son más vulnerables. Entonces, aquí por lo menos en Latinoamérica, más del 50% de las personas con discapacidad pertenece a los 2 quintiles más bajos, o sea, el índice de la pobreza es tremendo. Entonces, la falta de oportunidades, la falta de educación, el círculo de la pobreza se agudece. Y te diría que además, curiosamente, golpea más fuertemente a las mujeres. Somos un 70% más o menos de mujeres que tenemos discapacidad, o sea, de 3 personas, 2 son mujeres. Entonces, venimos de una cultura en que los discapacitados se sienten víctimas de la situación. Entonces, dicen todo lo que tú dijiste. Tengo derecho a ser víctima, el Estado debería preocuparse de mí, pobre de mí. Mira, yo estoy en un grupo, que no lo quiero decir por si acaso alguien ve el video, pero en un grupo en un grupo político, que somos puras personas con discapacidad las que nos propusimos ahí para un consejo regional. Y soy la única de una tendencia política más hacia la derecha y todos los demás son bien de izquierda. Y te mueres cómo se quejan todo el día. No avanzamos en nada porque son puras quejas. Entonces vienen de una historia, o venimos ya para no hablar de los otros, pero los que yo más destaco que han salido adelante es porque sus padres les dijeron que no se contaran el cuento de pobrecito
los trataron igual que los otros hermanos, les pegaron una patada y salir al mundo, porque además culturalmente los padres tenemos miedo de tener un hijo con discapacidad, de que se vaya a perder, de que le vayan a hacer bullying, de un montón de cosas. Entonces protegemos a estos niños. Y después la falta de oportunidades que realmente las empresas prefieren no contratar a personas con discapacidad. Sientes esta como que yo soy merecedor de ser víctima. Entonces yo digo, oye, por ejemplo, tenemos todas las posibilidades de ser víctima, pero seamos víctimas un rato. Oye, lloremos un rato, toda la razón. Si te deja tu novio, si tu señora te deja, ya llora un rato, pero después sacúdete y levántate, porque nadie te va a venir a levantar, Amancio. Sí es. Mira, llegó el momento de la pregunta del $1.000.000. ¿Qué hace rentable tu liderazgo? ¿Cómo? ¿Qué hace rentable tu liderazgo? ¿Qué hace rentable el liderazgo de Carolina García? ¿Rentable estamos hablando de dinero o rentable en términos de yo sentirme que estoy haciendo un aporte a la sociedad? Tú eliges por qué camino lo vas a responder. Ya, me gusta de que es rentable en términos de que yo realmente, sin darme cuenta, me convertí en un aporte a la sociedad. Ya que, mira, cuando llegó la ley 21.015, que es la ley de inclusión laboral, llegó en el 2018, me empezaron a llamar a diferentes congresos o para que fuera, no para contratarme, sino que para que fuera moderadora en algún congreso o para que expusiera, así como muy cauto, porque siempre tenían la visión de la empresa, la visión del gobierno, pero les faltaba la voz de las personas con discapacidad. Entonces, yo de pronto empecé a ver que cada vez me empezaron a llamar más y que tenía micrófono para hablar. Entonces, y que por ejemplo alguien decía, me decía, oye, tú vas a estar en tal congreso, por favor, di tal cosa o haz tal otra. O de repente yo veía personas que decían, oye, te vi en tal cosa, en tal charla, me encantó, te pasaste, vamos para adelante. Y ahí yo dije, oh, parece que soy una voz escuchada y me hice cargo de esto y dije, yo voy a ser la voz, o voy a intentar, por supuesto, voy a intentar de ser la voz de los que no tienen voz. Y el año pasado estábamos en un congreso y yo le digo a otros amigos con discapacidad, les digo, oye, ¿será muy terrible si me pongo activista por la discapacidad? No, ponte nomás. Entonces yo dije, oye, es que va a parecer que voy a salir con la bomba Molotov a hablar. No, me dijeron, ¿sabes qué? Yo dije, me voy a poner activista por la discapacidad porque es la única manera de ser como disruptivo. Entonces yo, ahí diría yo que me doy cuenta de que mi liderazgo ha sido rentable. Qué buena respuesta. Sí, de verdad. Qué bien. Que me enorgullece tremendamente. Qué bueno. Y ahora vamos a pasar entonces a una sección muy corta, muy sencilla, que se llama Culmina la oración. Yo te digo una oración y tú con una o dos palabras máximo culminas esta oración. La primera dice, una palabra que no debe faltar en el lenguaje del líder es... Gracias. Las redes sociales son solo... beneficiosas cuando las usas en tu beneficio y de buena manera. La mayor virtud.
el reconocimiento de la vulnerabilidad. La humanidad grita líderes capaces de Tener compasión. Qué buenas respuestas, qué bellas respuestas. Carolina, llegó el momento de liderazgo. Es aquí cuando nos cuentas de manera anecdótica un momento donde tú serviste como líder, impactaste la vida de uno o de muchos y lo recuerdas como un hito en tu vida, o alguien hizo algo por ti e impactó tu vida de manera positiva y lo reconoces como líder. Cuéntanos esa anécdota. Tengo montones de gente a las que le podría agradecer, sobre todo a mi amiga que me empujó a hacer el programa de coaching, que la reconozco, pero lo podemos mencionar para... Sí, ella sabe quién es. Pero bueno, lo que más me llena de orgullo y que reconozco como acto de liderazgo es lo que recién comentábamos, es poder poner la visión de sensibilización en los otros. Fíjate que la semana pasada, como yo te contaba, que a mí me invitan mucho a dar charlas, me invitaron de una consultora grande, voy a decir acá de Deloitte, a hablar de discapacidad. Y yo siempre tengo como un discurso, pero me dijeron, oye, queremos que hables de resiliencia. Ellas fueron las que me dijeron de víctima a protagonista. Y la gran sorpresa que tuve es que la mayoría de los oyentes, que eran más de 100, eran hombres y padres de niños con discapacidad. Y me hicieron preguntas en cómo ellos podían ayudar a sus hijos a salir adelante. Y ahí yo me di cuenta que puedo ayudar a otro ser humano que está pasando por un dolor a atravesarlo de mejor manera. Y recuerdo un caso específico de un padre que me escribió después, porque yo les dije, escríbanme, búsquenme por mi correo, en que me escribió de cómo podía ayudar a su hijo específico a tener esta mirada de ser más protagonista. Y ahí conversamos y tuvimos una charla bastante humana. Entonces ahí yo diría que eso es lo que más a mí me llena de orgullo y me llena de felicidad de poder hacerlo. Qué bueno, qué bello, qué bello. Carolina, yo pudiera pasar toda la tarde y noche aquí hablando contigo, pero ha llegado el momento final. Yo creo que cierres esta conversación, que nos digas dónde te podemos ubicar, aparte de tu dirección de Instagram que está aquí presente, y cualquier mensaje de una líder como tú es bienvenido al cierre de este programa. Oye, no, y mira, me doy cuenta que hemos pasado casi 55 minutos hablando, se me ha pasado volando, lo más entretenido que hay. Así que encantada, mira, me siento honrada que me hayas invitado a tu programa hablando de liderazgo, pero se me viene una cosa a la cabeza como mensaje final, en que todos estamos invitados a ser agentes de cambio. ¿Qué significa eso? A mirar nuestros puntos de ceguera, Mancio, porque cuando yo pregunto en algunas charlas, oye, ¿alguno acá discrimina? Todo el mundo, no, yo soy súper inclusivo, no, estás loca, yo jamás voy a discriminar a otro. Entonces yo digo, 2 pasos para atrás, vuelva al punto de partida, porque todos discriminamos, todos tenemos puntos de ceguera, todos tenemos sesgos inconscientes. ¿Qué nos pasa cuando vemos al migrante? ¿Qué nos pasa cuando, por ejemplo, en las elecciones últimas hablamos de los de derecha, de los de izquierda? Mira, Jime, somos muy amigas ahí con la Jime Riquelme. Gracias, Jime. También, por ejemplo,
cómo los padres de niños pequeños pueden ser agentes de cambio desde su casa, de cómo estoy educando a mis hijos en las conversaciones, de cuando hablan de personas diferentes, de cuando hablamos de estos grupos, de qué es lo que les pasa con la discapacidad, de qué es lo que les pasa con el movimiento LGBT+. Entonces podríamos incluso eliminar el bullying de los niños pequeños si los ayudáramos a ser conscientes de las diferencias. Y que finalmente pudieran ayudar a algunos que vienen con desventaja por alguna cosa. Y bueno, y como tú me invitaste a decir cómo encontrarme en las redes sociales, mi LinkedIn, que que está saliendo a través de ahí, es Carolina García Vergesio, así que la invitación es a que nos unamos por ahí para tener contacto y que si me quieren hacer alguna pregunta, encantada de poder responderla. Y bueno, agradecidísima de esta posibilidad de conversar. No, gracias a ti, te abrazo desde aquí, te abrazo fuerte, apretado y seguimos en contacto y nos vemos muy pronto.